estamos con Juan Fantoni, uno de los fundadores de Pomelo. Primero, Juan, gracias por sumarte. Muchas gracias por invitarme, un placer. No, por favor. El otro día estaba mirando, nosotros somos una empresa también que está muy vinculada con el sector financiero y hoy el 80% de las transacciones hoy se hacen en efectivo. ¿Cómo ves eso? Ustedes están trabajando mucho en el sector. ¿Cuál es la idea de Pomelo y qué vienen a buscar resolver? Sí, mira que eso es gran parte de la tesis de Pomelo, o por qué creemos que es un mercado que tiene que crecer, es eso. En Latinoamérica, como dijiste, 8 cada 10 son en efectivo, 20 se hacen con algún medio virtual, y vos ves otros países mucho más avanzados donde eso llega a ser el 90% un método de pago y 10% efectivo. Entonces, hacia ahí creemos que van todos los países. Cuando vos ves la penetración de medios de pago electrónicos es que es más alta en todos los países, así que ese es como el espacio donde jugamos y nosotros justamente ayudamos a las distintas empresas que van a atacar eso, que van a tratar de resolver eso. Okay. ¿Y ahí cómo ayudan a que las personas puedan empezar a digitalizarse de alguna manera? Bueno, te tengo que contar que es Pomelo. Dale. Sí. Te lo voy a decir primero con palabras difíciles y después te lo... Pomelo es infraestructura para empresas de servicios financieros. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Es que cualquier empresa que quiera dar a sus clientes una tarjeta o una cuenta virtual o un método para hacer transferencias, tiene que contratar a alguien que le dé la infraestructura, que es la tecnología para que eso suceda. Bien. Esto puede ser lo que la gente más conoce, es un banco que te da tarjetas, una fintech que te da lo mismo, o cada vez más hay cualquier tipo de empresa que no necesariamente son ni banco ni fintech que empiezan a dar algún servicio financiero. Bien. ¿Cuál una empresa, por ejemplo, que podría hacer eso? Y por ejemplo, Kavak, no sé si te conoces, Kavak vende autos. Sí. Entonces, pero claro, ahora da créditos también, entonces bien, ya se convierte en una financiera. Y el otro día estaban hablando, y bueno, si yo te doy un auto y te di un préstamo para el auto, vos me lo pagaste, pero quizás también te puedo dar otro préstamo, claro. o te puedo dar una tarjeta de crédito. Bien. Entonces ahí hay lo que eso llama, es una tendencia que se llama embedded finance o finanzas embebidas. Bien. Que el concepto atrás de eso es que toda empresa puede ser una fintech. Perfecto. Y ahí cómo empieza, porque siempre hay empresas que empiezan a dar tarjetas, que empiezan a competir por ahí, son no del sector financiero si querés. ¿Cómo empieza a redefinirse el mapa de las empresas que pueden ser fintech o que pueden dar préstamos? ¿Cómo ves eso para adelante? Sí, yo creo que tiene que ver con nichos y segmentos y la facilidad que tiene hacer eso. Si vos vas bastantes años para atrás, para dar servicios financieros tenías que hacer un banco. Un banco tenía que hacer sucursales, era millones de dólares solo para empezar. Sí. Bueno, eso se fue al teléfono. Claro, sí. Y ahí ya no cualquiera podía hacer, pero las barreras se bajaron mucho más. Y ahora con players como nosotros, no solo en el teléfono, sino que gran parte de lo que tenés que hacer ya está construido. Entonces hay muy poco delta de desarrollo para construir, para lanzar productos financieros. Okay. Eso hace que pueda ser muy chico. Y ahí es donde entran los nichos. Bien. Entonces, otro caso, a mí un caso que me gusta mucho es Rappi, por ejemplo, tiene varios casos de usos a lo largo de su empresa donde dan servicios financieros. El típico es el Rappi tendero. Entonces, si vos tenés un Rappi tendero y se quiere comprar una moto, ¿quién mejor que Rappi para decir si esa persona trabaja bien, cuántas horas trabaja, si la va a repagar? Ningún banco tiene esa info para darlo. Entonces Rappi ahí puede convertirse en el banco de esa persona. Bien, ok. Entonces es como que la empresa con la que puedes llegar inclusive a trabajar vos puede empezar a de alguna manera facilitarte o ayudarte en el crecimiento mismo en ese vínculo. En el caso que decís, pero si me pudieras decir otros casos de aplicación, ¿cuáles serían, por ejemplo? De la sí. Primero, sí, por ejemplo, un caso de uso que nos gusta mucho, ya lo tenemos bastante, es que decimos las crypto cards. Bien. Viene cripto, entonces tenían varias wallets de cripto donde la gente podía comprar cripto. Pero siempre
Una de las razones por la cual cripto no logra adopción es que la gente compraba sus bitcoins y después no tenía más que guardarlos, no tenía mucho más para hacer. Bien. Entonces nosotros a esas empresas le dimos la tecnología para que puedan meter una tarjeta, entonces que vos puedas comprar un café en la esquina pasando esa tarjeta y consumiendo bitcoin directamente. Claro, está buenísimo. Y ahí, porque me imagino que hay otras empresas que pueden prestar el mismo servicio, ¿cómo se diferencian de esas empresas? Sí. Hoy el 98% del mercado de LATAM de tarjetas está ocupado por empresas locales, una por país, construidas hace 30, 40 años. Bien. Con tecnología construida hace 30, 40 años. ¿Sí? Entonces, cada cambio es mucho más lento. Sí, esto le pasa al famoso sistema legacy, a muchos bancos también le pasa. Tiene unos sistemas que realmente hoy no pueden avanzar y no pueden hacer catch up. Y además muy locales. Claro. Entonces, ¿cómo es muy distinto a eso? Bueno, tecnología moderna, con otra escalabilidad, desarrollada toda por nosotros. Tampoco, muchos de nuestros competidores no son empresas de tecnología, son empresas que compraron un software, que lo operan, entonces les cuesta mucho operarlo. Y a nivel LATAM. Entonces, nuestros clientes, lo que ven en nosotros es, yo ya lo puedo poner en un país y mi próximo país lo tengo regalado, digamos, porque a nivel de desarrollo es casi cero. Tal cual. Antes por ahí era una barrera de entrada esa, o sea que vos tenías que tener una infraestructura súper compleja y ahora lo que estás de alguna manera haciendo es reducir el tiempo de implementación de la tarjeta. En forma tradicional, ¿cuánto se tardaba en poner una tarjeta como la que me decías de Rappi en el mercado? Sí. Más o menos 18 meses en verdad. Okay. Hasta a veces un poco más. Bien. Y nosotros ahora, hace poco, lanzamos una en 20 días. Tremendo. Así que, sí. Es ahorro de tiempo y sobre todo de time to market, de poder empezar a usar la tarjeta en el mercado. Y ustedes, o sea, tienen 2 años. 2 años. ¿Cómo fue que vieron la oportunidad y se animaron? Porque digamos, vos laburabas en una empresa de tarjetas. ¿Cómo fue el salto ese? Primero ver la oportunidad y después animarse a emprender. Sí. La historia así resumida es fue mitad de la pandemia. Bueno, esos fines de semana del lockdown, sí, que no podías hacer nada en tu casa. Y yo venía con, o sea, de donde yo trabajaba, yo tenía a cargo fintech en Mastercard, era muy fácil verlo. Todas las fintechs estaban con el mismo dolor. Entonces, el problema no podía ver más claro. Y en ese fin de semana de lockdown dije, bueno, voy a armar un deck de cómo sería una empresa para resolver esto. Sin muchos, o sea, no es que no sabía para qué lo estaba haciendo, claro. Lo armé y se lo empecé a compartir a gente. Se lo compartí un venture capital que conocía, a un par de CEOs de empresas, de fintechs. Entonces el VC me llama y me dice, che, acá hay algo. O sea, está bueno. El CEO de una fintech me dice, esto es algo que nosotros necesitamos. Y el tercero, que era el CEO de Naranja X, que es Tony Irigoyen, me dice, vamos a almorzar, y me dice, yo mañana me voy a Naranja X y estoy empezando a armar algo, que es mi actual socio. Y además estaba Hernán Corral, que también trabajaba en Naranja X, en una situación parecida, y ahí nos pusimos a hablar. Yo lo había visto de Mastercard y ellos, Hernán había trabajado 20 años en Mercado Pago, había lanzado productos fintech en toda la TAM, entonces había chocado todo el tiempo. Y Gastón venía a armar Naranja X, entonces claro, lo había sufrido. Entonces los tres lo habíamos visto desde ópticas distintas, y ahí nos juntamos, empezamos a hablar, pasamos bastante tiempo desafiando si era la idea correcta. De hecho le hicimos competir con 2 más, si éramos los founders correctos también. ¿Y cómo fue eso de definir si eran los correctos o no? Bueno, hablamos mucho de roles, por ejemplo, qué roles iba a ocupar cada uno, de toma de decisiones también. Y ahí nos dimos cuenta que cada uno tenía un expertise en el que iba a poder performar y decidir que los otros no lo tenían. Bien. Y eso complementó muy bien. Y ahí, si digamos, pudieras identificar las habilidades de cada uno y vos, digamos, la idea surge de vos, pero termina siendo Gastón el CEO,
¿Cómo analizaron eso? Sí, era obvio. Yo, bueno, era obvio. Gastón venía de ser 2 años CEO de una fintech. Y antes había tenido una startup y tenía experiencia de fundraising. Entonces, para ser CEO y para fundraising estaba claro que Hernán había sido 12 años producto de Mercado Pago y después había armado otra también Naranja X, la parte de producto. Entonces, el producto, No tenía que ver. o sea, el producto de fintech, yo creo que Hernán, no sé si hay en Latinoamérica gente que trabaja en fintech hace tanto. Sí. Y después yo venía justamente de desarrollar negocios en Mastercard, de ventas, a exactamente esto, a empresas que necesitaban B2B, necesitan desarrollar esto. Entonces, estaba claro, nosotros siempre en chiste decimos que Gastón junta la plata, Hernán se la gasta haciendo el producto y yo la recupero vendiendo. Ese es así que hay que girar la rueda. Sí. Y los tres veníamos de hacer eso, entonces Claro. fue muy natural. Sí. Y en el proceso, digamos, vos armás el equipo, ves la oportunidad, pero hay muchas personas que buscan levantar plata con sus empresas o tienen una idea y hacen todo el camino, arman el deck, lo mismo que hiciste vos, pero no llegan a ese lugar. ¿Qué crees que tiene que haber del equipo y también del proyecto de la empresa para que te inviertan inclusive tus amigos, tu familia o un venture capital y que después eso lo puedas trasladar a una empresa que funcione bien? Sí. A ver, yo digo de nuestro caso por qué creo que la parte de fundraising fue exitosa. Creo que hay 3 cosas que fueron muy importantes. La primera es la tesis. O sea, yo creo que la tesis por lo menos tiene muchos sentidos, una necesidad latente. Si estás en la industria es muy obvia, además, es indiscutible que hacía falta eso y muy grande. Entonces, a nivel tesis, que tampoco, esto es importante, tampoco es una idea revolucionaria, no es que no había una rueda y estamos con una rueda. Había empresas que estaban haciendo esto que no eran las que se necesitaban para lo que viene. Entonces, claro, la tesis era muy clara. Se necesita esto y lo que le ofrecen no lo ofrecen bien. Después, para mí, el Founders Fit. ¿Sí? Los 3 lo habíamos sufrido y vivido. Eso es muy importante porque lo segundo que te pregunto en inversores, bueno, el problema sí está bien, pero ¿por qué vos lo vas a resolver? Los 3 lo habíamos sufrido, entonces sabíamos cómo resolverlo. Y además esta combinación que te comentaba, que además de haberlo vivido, los complementábamos muy bien. Perfecto. Y tercero, hay una variable que en nuestro caso un poco exógena, que es el contexto del mercado. Cuando nosotros salimos a buscar capital, el mercado estaba invirtiendo en fintech, en la TAM, había muchas cosas. Esas 3 hacen que la ronda quizá hasta fue más grande de lo que esperábamos, ¿no? Okay. Y una vez que ya levantaron la ronda, ustedes pasaron de una idea, un proyecto, a después de 2 años, a un equipo enorme. ¿Cómo administras ese crecimiento tan rápido? Porque no es lo mismo pasar de 10 a 15 que de 10 a 100 y después a 200 personas. ¿Cómo fueron administrando ese crecimiento por partes? Sí, originalmente nosotros fuimos una empresa muy product driven. Entonces, teníamos muy claro qué queríamos construir y por ser infraestructura, nosotros tenemos una parte de desarrollo muy grande antes de poder venderle algo a alguien. ¿Sí? Eso fue como casi 8 o 10 meses. ¿Sí? Entonces, lo primero que surgía era el roadmap de producto y de ahí se iba desprendiendo los equipos y lo que íbamos a necesitar. ¿Sí? Y de ahí se iba desarmando en las otras áreas que necesitábamos. Y yo creo que la mejor forma de gestionar ese crecimiento es lo que nosotros decíamos en la punta, porque a este ritmo, ejercicio de cultura, es inviable. El primer año, 2 años, cuando vas de 0 a 300 personas como fuimos nosotros, es muy difícil de ir haciendo en el día a día. Entonces,
creo que el 80% de la gente que trabaja en Pomelo ya trabajó con alguno de nosotros en algún lado. Entonces, mucha gente ya conocíamos, mucha gente referida con la cultura que queríamos desarrollar. Y después, con la gente adecuada, creo que no vimos tantos dolores de crecimiento, pero porque teníamos un equipo muy, muy interesante. Hoy que ya somos 300, hoy de hecho estamos haciendo un ejercicio de cultura con alguien externo que nos entró en el, bueno, de esto que pasó en estos 2 años, la cultura que hoy tienen es esta, la cultura que queremos es esta, y hoy estamos viendo cómo cerrar esos gaps. Y esa diferencia entre la cultura actual y la que viene o la que están buscando, Sí. ¿Qué diferencias tiene eso? O sea, ¿están preparándose para, no sé, poder meterse en más mercados, para poder dar servicio de determinada calidad? ¿Qué es lo que miran para hacer esas diferencias? Sí, no, yo creo que como hicimos como todo un trabajo de qué queríamos ser, ¿sí? pero aún como 2 niveles más arriba de qué mercado, qué producto. Era qué queríamos ser como empresa para performar bien. Entonces, por ejemplo, una que a mí me parece muy buena es que queremos ser aprendices y equivocarnos. Eso es una de las cosas que estamos queriendo instaurar como un valor cultural. Y hoy en Pomelo contratamos muchos crack. Entonces, hay momentos donde todo el mundo sabe todo y es muy difícil ponerse en una posición vulnerable de aprendiz, porque hay gente que sabe mucho y viene de experiencias muy interesantes, entonces, pero eso atenta contra la innovación, porque si ya sabes todo no aprendés y no creces. Entonces es un ejemplo de un gap que vimos de lo que tenemos hoy con lo que queremos hacer para crecer, para innovar. ¿Es un tema de ego eso, lo que ves? Sí, un poco de ego, un poco de esto de la experiencia. Nosotros traíamos gente que venía performando en las mejores empresas de la TAM como top 5% y nos traías a Pomelo. Y esa persona es una persona que está acostumbrada a tener razón, a ser el mejor y que eso es muy bueno, especialmente para ir rápido, pero para ir adelante tenés que poder aprender cosas nuevas. Tal cual. Y ahí, ¿cuánto crees que juega? Vos describiste al principio que conocías perfectamente el dolor en el mercado, entonces a partir de ahí pudiste ver una oportunidad. ¿Cómo te ayudó eso a después desarrollar toda la parte, si querés, comercial, de producto, de operaciones hacia adentro, para que justamente la empresa funcione bien? Sí. Eso es muy importante en empresas de infraestructura, porque nosotros no tenemos MVP, ni A/B testing, nosotros desarrollamos algo que después va a ser el corazón de otra empresa. Y no hay, déjame probar esto con tu empresa y si se rompe, bueno, perdimos el dinero de tus usuarios. Entonces, cuando nosotros pensamos un producto y lo salimos a desarrollar, como fue la primera vez, nos tiramos 8 meses, millones de dólares, cientos de personas haciendo algo que si erraste, no tenés que hacer de vuelta, pero no hay prueba. Entonces, para poder construir eso hay que entender muy bien el problema antes. Y eso fue la clave para mí, de que los 3 founders y mucha de la gente que trajimos ya lo habían vivido, entonces dijimos, esto es lo que hay, y esto es todo lo que no tiene que ser lo que armamos nosotros, y eso es todo lo que tiene que ser. Y es una apuesta grande. Hay otros productos donde vos puedes ir lanzando, tirar sobre el consumidor, que vuelva. Eso no existe en infraestructura. Claro. Y ahí, dentro de ese proceso, si bien me imagino que ya pasamos súper rápido, ¿sentiste incertidumbre, miedo en algún momento? ¿Venían muy sólidos y nunca te pasó? ¿O por ahí en otra experiencia? ¿Y cómo lo manejaste eso? Sí. Yo, la rueda que les conté que
Gastón junta la plata, Hernán se le gasta el producto y yo lo vender. Bueno, también va en ese orden. Entonces, si bien los tres hacemos todo, pero cada uno tiene como su... Entonces, me acuerdo que al principio de todo, Gastón cierra la ronda, buenísimo. Hernán arma el producto, buenísimo, y fue como... Te sentí el reflector como... Y ahora te toca a vos. Y esto que dijiste que se le ibas a poder vender a todo el mundo y todo el mundo estaba esperando, va a suceder o no. Y eso sí genera mucha ansiedad, mucho sí, miedo. Nosotros también en B2B infraestructura, vos no puedes lanzar un producto, vos tenés que lanzar un cliente. Claro. Entonces, si vos vas a tener el producto listo en 2 meses, a tu cliente se lo tenés que vender hoy para poder lanzarlo en 2 meses. Entonces le estás vendiendo algo que no tenés. Sí. Y vender algo que no tenés es muy difícil porque no puedes mostrar, te tiene que creer, tenés que darle una credibilidad que no se la puedes demostrar. Y hasta que no cerré, nosotros le decimos unicorn accounts, las empresas unicornios que nos compran. Hasta que no cerré una de esas, ese miedo no se me fue. Hoy tengo otras cosas, pero creo que el miedo no está. Y a partir de ahí, ¿cómo fuiste perfeccionando todo el área comercial? ¿Cómo es el proceso de venta, si querés, de ustedes? Sí. Yo creo, lo primero para mí, antes de mandarte a armar equipo o ver cómo vas a vender, es a quién. Entonces, para mí fue muy importante identificar un segmento donde estábamos viendo Product Market Fit, tracción, y eso lo hice, los primeros 3 meses yo era el único vendedor. Entonces, hasta que identifiqué dónde era y pude enfocar los esfuerzos ahí. Y yo digo, business development, que salía a vender a empresas nuevas, calificar los leads es lo más importante, porque a veces el universo es gigante y vos no puedes ir a buscar a todos. Entonces hay que evitar los turistas. ¿Qué pasa? Los turistas son esas empresas o personas dentro de empresas que tienen curiosidad de lo que querés vender. Te puedes pasar un año hablando con turistas, porque además el turista capaz es de una mega empresa, que decís, esto me pone en otro lugar. Claro. Pero hay que leer si es un turista o no. Entonces eso es más una... Bueno, y una vez que identificamos eso, armamos el equipo de venta. Nosotros como tenemos organizado es en cada país que tenemos, que salimos, tenemos o un head of sales o un country manager que cumple también ese rol. Después tenemos lo que le decimos hunters, que son los hunters que salen a buscar cuentas nuevas. Y después tenemos farmers, que son los que una vez que tienen la cuenta se preocupan porque esa cuenta esté bien atendida, cuidada y ver qué otro producto de Pomelo puede ofrecer. Y después tenemos una cosa que es transversal a toda la región, que es SDRs o BDRs, que son los que califican los leads, que se aseguran de que lo que llega sea interesante para calidad. Claro. Y después tenemos otra parte que es muy importante en esta industria, que es el área de integraciones. Okay. Una vez que alguien que lanzó una tarjeta con nosotros, tiene un proceso de integración, que nosotros tenemos un equipo que lo ayuda al cliente a esto que te dije que fue en 20 días, es porque tenemos a alguien que lo guía en ese proceso para lanzar. Eso te diría que es la base, y hoy también estamos desarrollando lo que le decimos partnerships, otros canales de venta que no es necesariamente directo nosotros. Bien. Y ahí en ese proceso vos nombraste distintas figuras sí. o roles. Uh-huh. ¿Cómo haces para que la migración de uno a otro, pues el lead te llega, después lo agarra uno, después lo laburó, se lo pasa a la etapa siguiente? ¿Cómo haces que no pierda la calentura? Sí, lo que yo digo, el hunter, esa persona está hasta que el cliente está en vivo, no solo cierra la venta y se va. Okay. Cierra la venta y hasta que el producto no está funcionando no puede soltar. Recién ahí entra otro jugador que además tiene otros skills que son más necesarios en ese momento, entonces al cliente también le ayuda más tener ese tipo de personas. Pero eso, para mí es muy importante que el que vendió algo esté hasta el final,
Primero porque es el que tiene la relación y la confianza, pero además porque lo que te puede pasar si no es que vendan cosas que después no son reales. Claro. Entonces para mí hay que alinear los incentivos para que las ventas sean buenas, que vendas exactamente, que no haya overpromise o que sea exactamente hasta el final. Bien. Y ahí vos hablabas del hunter, que es el que va de alguna manera, o es el prospectador. No, este es el que cierra los deals. Okay. Closer. Okay. Sí. Prospectadores son los otros que tienen claro, que la etapa anterior. ¿Cómo haces? Pues muchos negocios hoy, no sé, más tradicionales, a la calle o por ahí más industriales, llega la oportunidad con un negocio particular, pero son más receptivos que salir a buscarlo. Sí. ¿Cómo es la figura del prospectador y en qué los ayuda a ustedes a incrementar, si querés, dentro del funnel de ventas? Sí. Sí. Los prospectadores nosotros lo tenemos tanto para inbound como para outbound. ¿Cuál es la diferencia para clarificar? Perfecto. Inbound es los clientes que llegan a nosotros de alguna forma. De hecho, creo que un gran trabajo que hizo el equipo de marketing de Pomelo, nosotros somos muy ruidosos en redes sociales, en prensa, y eso es justamente para generar esto, para generar inbound, que la gente te conozca y te vengan a buscar. Entonces vienen o nos llaman o entran por la página y llegan. Y este prospectador es el que agarra ese lead, identifica si es lo decimos, calificado o el turista, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si te llegan 1000 y los atendés a todos, se te fue el día. Entonces, eso. Y después salen a buscar potenciales clientes y se los pasan al hunter, ¿no? Bien. Y ahí, también algo que hablé hace un rato, ahí es muy importante definir bien quiénes son tus segmentos. Bien. Por ejemplo, nosotros, la CryptoCard que te comenté, nosotros nos dimos cuenta que las cripto necesitaban una tarjeta y que el tipo de empresa que son las cripto, en nosotros veía algo muy familiar, claro. Una empresa joven, del mismo estilo. Entonces, cuando íbamos a competir con una cripto, la más grande, la más chica, ganábamos siempre. Siempre entonces, el prospectador cripto lo tiene. Nace una empresa de cripto, pum, la vamos a buscar. Bien. Entonces, eso es muy importante. Y también ahí buscas un perfil determinado. Es decir, que dentro de la estructura de esa empresa vas y buscas al que te puede llamar. Claro. Sí. Bien. Y ahora, vinculado con esto, pero yendo a la parte de internacionalización. Vos decías que tenías country managers en cada uno de los lugares. ¿Cómo haces para desembarcar en un lugar? ¿Cómo es el proceso de Pomelo para llegar, no sé, cualquier cosa? Ya están en Brasil, pero ¿cómo fue ese proceso de desembarcar ahí? Sí. Hoy estamos en 5 países. Nosotros, por la naturaleza de nuestro negocio, lo primero que hacemos es un análisis regulatorio. Cómo es la regulación y cómo nuestros productos se adaptan. Eso te hace, por ejemplo, hasta descartar algunos países, ¿sí? O priorizar unos sobre otros. Entonces, primero es eso. Después, traemos a alguien de producto de ese país para que pueda adaptar el producto a ese mercado. Bien. Y recién ahí, después viene la pata así que es comercial, que al principio se empieza a hacer medio remoto y después ponemos a alguien local, que en nuestra industria la localidad es importante también, y recién ahí entra esa persona que empieza, tiene el rol también de country manager, armar la oficina y generar los primeros contactos. ¿Por qué crees que la localidad es importante? A nosotros también nos pasa. Sí, es muy importante. Porque esta venta que es top-down, o sea, es de uno a uno, ¿sí? Tiene mucho de confianza. ¿Sí? Y cuando vos contratás a un ejecutivo, por ejemplo, que está en el mercado hace 10 años, tiene un equity que el mercado ya lo valora más allá de que para qué empresa trabaja. Claro. Y eso es muy difícil de trasladar si no sos de ese mercado. Claro. El hecho de poder primero hablar el mismo idioma, en caso de Brasil, portugués. Sí, bueno, eso ni hablar. Sí. Pero el mismo el tono. A nosotros nos pasa, por lo menos cuando nos desarrollamos, si voy yo a vender, ya saben que probablemente no vivo ahí, que no conozca, no tenga la confianza. Y después, dentro de esa primera etapa, se instala, empieza a desarrollar, pero ¿cómo es el crecimiento ya más en el país? ¿Cómo van desarrollándose ahí? Sí. Ahí depende. La parte regulatoria también influye porque a veces que los países tenemos algunas licencias, eso ya te exige una estructura. ¿Sí? Okay. Y si no, vamos por verticales.
nosotros tenemos una organización matricial. Entonces, Bien. por ejemplo, tenemos un área de producto. La mayoría de las personas están, tenemos headquarters en Argentina, la mayoría de las personas están en Argentina y la persona de producto de ese país reporta la estructura del producto. Okay. Lo mismo finanzas. Bien. Arma una persona. Al principio típicamente se empieza a manejar central y después a medida que escala se pone una persona, operaciones igual. Entonces terminas teniendo en cada país un country manager con foco comercial y después personas de todas las otras verticales. Bien. Ustedes de alguna manera lo que están haciendo es acelerar un proceso de digitalización y bancarización, si querés, de las personas. ¿Cómo ves hacia adelante ese nuevo mundo, si querés, con las personas ya más bancarizadas? ¿Qué rol juegan los bancos? ¿Qué rol juegan las fintech ahí en el proceso? Sí. Bueno, primero hay espacio para todos, el famoso 80-20 de cash y medios electrónicos, todavía hay muchísimo espacio para crecer. Creo que las fintech van a jugar un rol muy importante, especialmente a segmentos o especialmente base de la pirámide. Los bancos históricamente han sido muy malos atendiéndolos, entonces ahí las fintech van a jugar un rol muy importante. Creo que va a haber mucha diferencia entre los bancos que se digitalicen y se muevan rápido versus a los lentos. Ya se ven, hoy es increíble ver un banco lento y un banco rápido, son un mundo distinto, entonces va a haber ganadores en los bancos también. Y más nicho. Okay. Servicios financieros en nicho brindados por o una fintech específica de ese nicho, okay, o una empresa específica de ese nicho. Bien. Bueno, perfecto. Che, y si tuvieras que, no sé, recomendar a una persona que está metiendo a desarrollar su propia empresa en el sector, ¿qué le recomendarías primero antes de empezar? Esto que vos decías, por ahí la oportunidad, el equipo, ¿cómo si tuvieras que hacerlo de nuevo, qué checklist harías? Mira, a mí hay algo que, esto es muy personal, ¿no? Pero yo no creo que haya que emprender por emprender. Yo veo mucha gente que dice, bueno, quiero emprender, a ver qué se me ocurre, a ver quién tiene una idea. Ojo, a veces funciona súper bien, después eso digo es muy personal. Yo creo que para emprender hay que primero identificar un problema o una oportunidad muy clara. Ese es el primer paso. Después creo que tenés que ser vos o las personas involucradas las correctas para resolverlas por algo. O porque sos muy apasionado, te gusta eso, o trabajaste en eso. Con esas dos cosas, para mí, tenés el 60%. Okay. Y eso te va a dar una tesis interesante y un grupo de personas que lo van a resolver. ¿Sí? ¿Cómo identificas al grupo ese que sea el correcto? Sí. Tiene que ser fit con el problema y complementario. Hay otro error que yo veo muchas veces en otros lugares es una persona con una idea y que como que se contrata founders, ¿viste? Sí. Eso para mí no funciona. Los founders tienen que ser realmente complementarios. Si no, un company builder, eso para no camina. No lo veo. Ojalá los conozcas. Nosotros, por ejemplo, con Urbano, nosotros nos conocíamos de trabajar, no es que éramos amigos nos conocimos laburando, entonces yo creo que eso también es clave. Nos respetábamos mucho profesionalmente y no teníamos ninguna sesgo afectivo, era porque lo sabíamos trabajar. Y en esto te dice el mundo, el founder team y cómo funciona el founder team es muy importante. ¿Sí? Y después, yo creo que las ideas hay que compartirlas y hablarlas mucho. Está trillado esto, que las ideas no valen nada. Pero en mi caso, por ejemplo, fue 100% así. Yo tenía una idea y la tiré al mundo y me encontré con founders, me encontré con inversores. A mí eso me funcionó muy bien. Perfecto. Bueno, no sé si tenés algo más para complementar, una recomendación adicional. No, yo creo que hay algo para mí del contexto actual
creo que está bueno hablar, que se habla mucho. El mundo cambió, ¿sí? Para los venture capital, para los startups, para fintech, para cualquier empresa de tecnología cambió. No es lo que era antes, donde todo era growth y levantar dinero y no importaba nada más. Hoy cambió, pero no necesariamente es malo. Entonces, obviamente la primera situación es malo, ojalá seguiría existiendo mucho funding, pero no necesariamente es malo. Esto quiere decir que va a haber mejores empresas, las empresas correctas van a seguir levantando capital, probablemente valuations más bajas, eso puede ser, pero va a seguir habiendo oportunidades. Entonces, en ese punto, ¿en qué cambio decís? O sea, ¿qué es lo que se busca? Sí, se busca, como la capacidad de levantar dinero no es tanta, se buscan empresas que vayan a ser sustentables más rápido. Entonces, antes vos podías tener una empresa sin modelo de negocio por 5 años quemando plata hasta encontrarlo. Eso hoy no va. Tiene que por lo menos haber un camino al profitability. Y después la vara está más alta. Claro. Está más alta. Buscan mejores empresas, mejores founders. Pero si quieres, el mensaje que quiero transmitir es no es que no existe más en emprender ni que no va a haber más rondas, va a seguir habiendo, y para los buenos emprendedores todavía hay, especialmente en Latinoamérica, infinitos problemas por resolver. Pues digo, el capital es menos que el año pasado, pero los problemas de la TAM están igual o peor, así que todavía hay mucho para resolver. Bueno, excelente. Gracias por haberte sumado. Gracias por invitarme. No, por favor.